Hola, buenas noches, bienvenidos. La plática de hoy se llama El potencial no desarrollado y la vamos a hacer para Refuah Shelema de Linda Bajeni, de Gabriel Benjamile, entre todos los Jolim de Am Israel. Hay un pasuk en Perashat Lech Lecha, que es la Perashá que leímos el Shabbat pasado, donde Abraham vino, todavía aquí era Abraham, no era Abraham. ¿Se acuerdan que era Abraham primero y luego Abraham? Dice, Vayomer Abraham, Hashem Elokim, Matiten li be'anochi olech hariri, uben Meshek beti, uben Damesek Eliezer. Le dice Hashem, Abraham Avinu le dice a Hashem, no tengo hijos, en mi casa está Eliezer, Damesek Eliezer, era de Damasco, está en mi casa él. Y le sigue diciendo en el siguiente pasuk, Vayomer Abraham, Heli natata zera beine ben beti yoreshoti. Dice, no me has dado descendencia, Hashem, y un nacido en mi casa es el que me va a heredar. O sea, no tengo un hijo para que me herede. Entonces, Abraham Avinu aquí como que expone su angustia con Hashem, en la perspectiva de que Eliezer, su mayordomo de confianza, lo iba a heredar. Abraham vino aquí como que dice, Hashem, estoy angustiado, ¿quién me va a heredar? Me va a heredar mi mayordomo, que es Eliezer. Y la verdad es que Abraham no perdía la esperanza de procrear un hijo propio, un hijo auténtico de él. Él tenía la esperanza de tener a su propio hijo, que aparte de recibir toda una fortuna material, fuera el designado por Hashem para seguir la cadena, lo que en un futuro no muy lejano iba a ser el pueblo de Israel. O sea, Abraham vino, ¿qué quería tener? Quería tener un descendiente, pero de sus propios genes, para seguir construyendo el pueblo de Israel. Pero, después de todo, Abraham aquí tenía ya una edad bastante avanzada y por ahí de los 100 años no es nada fácil ya poder tener un hijo propio. Entonces, después de todo, Abraham ya estaba considerando a Eliezer como el candidato a sucederlo. Pero él quería tener un propio hijo, y aquí no tenía hijos, aquí se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham, y tenía como que no una queja, sino más que nada lo que Abraham tenía era una angustia de decir, Hashem, yo no tengo un hijo propio y quiero tener un hijo propio para que él construya al pueblo de Israel. Así es que en esta plática, buen provecho, por favor, coman, provecho, en esta plática que se llama El potencial no desarrollado, una plática muy apta para gente joven y no joven, para los que somos jóvenes y para los que ya no son, para los que ya no son tan jóvenes o los que son más jóvenes. Vamos a hablar de cuando la persona tiene la posibilidad de desarrollar potenciales y no los desarrolla. Aquí Abraham Avinu quería tener un hijo propio para que de él descendiera esa gran nación que le había dicho Hashem. Entonces aquí hay dos interrogantes. ¿Cuáles son las dos interrogantes? La primera es, Abraham Avinu ya como que reconoce que ese descendiente a quien iba a dejar todo el, vamos a decir así, el papel de dirigir esta nación, ¿quién iba a ser? Su sirviente, su, ¿cómo le llamamos? Eliezer. Gracias, sí, no, eso sí ya sé, Eliezer, pero ¿cómo se llama? Su qué, su mayordomo, gracias, Eliezer. Está bien, pero aquí hay dos preguntas. Y la primera pregunta, ¿cuál es? Que antes de Eliezer, Abraham tenía a otra persona a quien darle este cargo. ¿Quién era? Lot. Lot era su sobrino. Abraham tenía un hermano que se llamaba Harán, y ese Harán tenía un hijo que se llamaba Lot. ¿Se acuerdan? Lot aparece mucho en estas perashot. Entonces, de acuerdo a la ley, de acuerdo a cualquier estatuto, cuando una persona va a heredar, ¿a quién le toca primero? Si no hay descendientes directos como hijos, se va uno a los laterales. ¿Y quién estaba entre los laterales? Su sobrino Lot, mucho más que el caso de su mayordomo Eliezer. Entonces, la primera pregunta que vamos a plantear es, ¿por qué razón
Abraham despoja a su sobrino Lot de darle esa herencia, de darle la posibilidad de ser el dirigente del pueblo de Israel. No había hijos, no tenía Isaac, no había otra posibilidad. Pues sabes que, Señor, tienes un sobrino, dale a Lot esa posibilidad. ¿Por qué prefieres a Eliezer, tu mayordomo? Esa es la primera. La segunda pregunta que vamos a plantear, ya que fue Eliezer y no fue Lot, entonces, ¿por qué como que se queja con Hashem? Sírvanse más, porfa, que se acaben. Buen provecho, por favor. Sírvete una, por favor. ¿Por qué razón Abraham como que se queja con Hashem, según el pasú que leímos, por la perspectiva de que Eliezer fuera su heredero? ¿Cuál es la queja? Según como leímos en el pasuk Gimal del Perek, del capítulo 15 de Bereshit, Abraham le dice a Hashem, no me has dado descendencia, y un nacido en mi casa va a ser el que me va a heredar, o sea, no voy a tener a Isaac, va a ser Eliezer. ¿Por qué Abraham se queja de Eliezer? No se queja con él, sino como que le dice a Hashem, ¿por qué Eliezer? Primera pregunta, ¿por qué no su sobrino Lot? Segunda pregunta, ¿cuál es la queja con Eliezer? Eliezer, hay que saber que tenía un nivel altísimo de espiritualidad. Era súper tzadik. Tenía un intelecto sumamente especial. Era súper honesto, como su mayordomo era súper honesto. ¿Por qué era honesto? Porque cuando va Abraham le dice, ¿sabes qué? Búscame una novia para mi hijo Isaac. Él tenía también una hija que estaba en la edad casadera, que podía decirle, ¿sabes qué, Abraham? Me perdí en el camino. No me sirvió el Waze, no tenía el GPS, no llegué o me atacaron ahí unos intrusos en el camino. No eran las cosas como hoy, las comunicaciones no eran lo de hoy. No llegué, pero ¿qué crees? Yo soy muy tzadik, tengo una hija muy tzadeket para ti. ¿Qué te parece mi hija para tu hijo? Abraham no hace eso. Eliezer no hace eso. Eliezer se comporta correctamente y va y consigue a Rivka para Isaac. O sea, era realmente inteligente, intelectual, honesto, era una persona con una capacidad mental, una personalidad que sobresalía en una materia de una manera muy notoria. Y aparte de todo, la Gemara en el Tratado de Yomá dice sobre Eliezer que era receptor de la sabiduría de su maestro y propagador de esa sabiduría para los demás. Entonces, él toda la sabiduría de Abraham la recibía y la propagaba para las demás personas. Era alguien grande. Entonces, la pregunta es, si Abraham depositó toda su confianza en Eliezer y no nada más eso, sabía que era un fiel mayordomo, que le dio aparte toda su fortuna y el destino de su familia, porque, porfa, pásales, Jack, a lo mejor, papá, no, tú pásales todo el paquete, porfa, Jack, más fácil. Entonces, si era así, ¿por qué no estuvo tranquilo y dijo, ahí está todo mi dinero, ahí está toda mi confianza? ¿Por cuándo le dio todo su dinero? Cuando fue a pagar el dote de Rivka y dijo, aquí está todo el dinero, está toda la confianza, está todo. ¿Cuál fue el problema de aceptar a Eliezer como su sucesor? ¿Quedó claro? Tenemos claras las preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿por qué no fue Lot, su sobrino? Segunda pregunta, ¿por qué escoge a Eliezer? Pero cuando escoge a Eliezer, ¿cuál es su queja? Si era súper el top del mayordomo, de la confianza, de la inteligencia, de todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era su queja? Bien, entonces, para entender esto, vamos a traer una Gemara que está en el Tratado de Sotá, hoja 40a, justo mañana en el Daf Yomi empieza Sotá, ya acabó hoy Nazir, mañana empieza Sotá. Y en el Tratado de Sotá, hoja 40a, ahí hay una anécdota sumamente interesante que nos va a servir para contestar las dos preguntas retóricas que hemos planteado. ¿Por qué no Lot? ¿Y cuál fue la queja de Eliezer? Si Abraham le tenía mucha confianza a Eliezer. En esa Gemara dice que había dos jajamim que llegaron a una ciudad. Uno se llamaba Rabbi Abhu y otro se llamaba Rabbi Hiya bar Abba. En la Gemara así dice que había esos dos jajamim que llegaron a una ciudad
y que les dieron todos los honores, 2 jajamim así grandes, de esos jajamim que a veces ve uno que llegan a las ciudades y los van y los reciben el presidente de la comunidad y todos los jajamim de la ciudad y todo el mundo les da honores y hacen kiddush y hacen shabbat, ya saben, como así se ve también en esta época. Llegaron esos 2 jajamim, uno se llamaba Rabbi Ahu y el otro se llamaba Rabbi Hiyá Baraba, así dice la Gemara. Entonces todos fueron por ellos y bueno, cuando llegaron les dijeron, queridos jajamim, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa, les tenemos un programa muy extenso de clases. Ustedes nos van a hacer favor de dar clases aquí en toda la ciudad. Los jajamim dijeron, ya sabemos, para eso venimos a dar clases, a dar shiurim, con todo gusto lo vamos a hacer. Pero había uno que se especializaba en una cosa y otro se especializaba en otra cosa. Rabbi Ahu se especializaba en dar clases de musar, en dar clases de Agadá, de la Gemara. ¿Qué es la Agadá? Las cosas que son como historias, midrashim, todo lo que es lecciones éticas. Y el otro jajam, Rabbi Hiyá Baraba, él se especializaba en cuestiones de halajá. Era un jajam que su especialidad era la halajá. Entonces háganse cuenta que a un jajam le dijeron, usted jajam se va a ir a Monte Sinai y usted jajam se va a ir a Maguen David y cada quien va a dar sus temas y vamos a hacer convocatoria. Rabbi Ahu va a hablar de cosas de Midrashim, Musar, Agadá, y usted, Rabbi Hiyá Baraba, se va a ir a Maguen David y va a hablar de ¿qué? De temas de halajá. ¿Está bien? Empezaron a hacer la propaganda y cuando mandan la propaganda y llega el día de las conferencias, háganse cuenta, era un día de Yom Shekulot Torah, un día que todo era así, conferencias y todo. ¿Cuál fue la sorpresa? A las conferencias del jajam que habló de Musar, el jajam Rabbi Ahu, que habló de cosas así, éticas y Musar y Agadá y todo ese tipo de cosas, llenísimo. O sea, en nuestro ejemplo, Monte Sinai se llenó tremendamente para las conferencias de este jajam, pero llenísimo totalmente. Y el otro jajam, nada que ver así con las comunidades ni nada, ¿ok? Y el otro jajam, Rabbi Hiyá Baraba, el otro jajam que iba a hablar de qué, ¿se acuerdan? De halajá, pura halajá, poquitita gente. En el nuevo Maguen David, en el nuevo Knis, que está precioso, poquita gente, apenas unas cuantas personas así sentadas. Y acabó todo el día de conferencias de este jajam que hablaba de halajá, el Knis medio vacía. Y el otro jajam que estaba hablando de qué, de puro musar y de puras cosas así, de lecciones éticas y puras cosas de ese tipo, llenísimo, todo el día el Knis, el Beta Knesset, el Shul, llenísimo de gente. Cuando acabaron las pláticas y en la noche se encontraron estos 2 jajamim, los regresaron a su hotel, háganse cuenta, al Nico, ¿ya no hay el Nico? No, ¿verdad? Ya cambió, se llama el Hayat, gracias. Los regresan a los 2 jajamim al Hayat. ¿Cómo te fue? Empezaron a platicar. ¿Qué tal? Le dice Rabbi Ahu a Rabbi Hiyá Baraba, le dice, ¿cómo te fue? No, ¿qué te puedo decir? El Knis estaba semivacío. Estaba el Shamash, el Jajam, y uno que otro ahí que se extravió. ¿Y a ti cómo te fue? No sabes, la gente parada, todo el día lleno el Knis. Dice, pues ¿de qué hablaste? Pues de Musar y de Agadot, de la Gemara, de cosas así que tienen que ver con historias. ¿Y tú de qué hablaste? Le dice al que estuvo vacío. Yo de halajá. Y la verdad que le dio mucha pena al jajam que tuvo el Knis todo el día lleno. Le dio mucha pena que su compañero, Rabbi Hiyá Baraba, estaba el Knis vacío. Le dio mucha pena. Entonces lo acompañó así. Normalmente era más importante Rabbi Ahu, el que habló de Musar era más importante que Rabbi Hiyá Baraba. Y el que acompañaba era el menos importante al más importante, a su casa, en fin, aquí háganse cuenta, ahí a su suite, y aquí al revés, lo acompañó el más importante al menos importante. ¿Para qué? Pues para consolarlo, para que se sienta bien, para decirle, no pasa nada si no tuviste mucha gente, a veces así pasa, a veces hay más gente, a veces hay menos gente, depende si hay sushis o si hay pizzas, depende del tema, depende de esto, de aquello, no te sientas mal. Dice, no, la verdad, no me siento mal, yo estoy tranquilo, no te preocupes. Dice, no, te voy a contar algo para que te sientas bien, no te sientas mal. Dice, imagínate que van 2 comerciantes a un pueblo y uno vende puras baratijas,
puras chucherías, pura joyería de fantasía, puras cosas así que no valen nada. Y el otro viene con puros brillantes, con cosas carísimas, con cosas que tenían un valor súper elevado. Y imagínate cuando estaban los dos vendiendo, ¿quién crees que tenía más gente? Dice, no, pues el que vendía las cosas de fantasía, el que vendía las chucherías. ¿Por qué? Porque son más baratas, ya hay más público para eso. Y el que tenía los brillantes a la venta, uno que otro cliente en todo el día. Dice, lo mismo pasó con nosotros, no te sientas mal. Yo traje puras cosas baratas a vender, puras historias, puros cuentos, puro musar, pura agadá, y por eso tuve mucha gente. Pero tú que traías las piedras preciosas, tú que traías la alajá, tú que traías las cosas de veras que valen, las cosas que de veras son importantes, por eso tuviste poca gente. No te sientas mal, jajam. Dice, muchas gracias, me siento muy tranquilo, ya no te preocupes, estoy perfecto y no hay ningún problema, y se acabó. Hasta ahí acaba esta historia. Acuérdense, para explicar para los que acaban de llegar, que estamos tratando de contestar dos preguntas retóricas que planteamos. Pongan atención porque esta es la base de la plática. Uno, ¿por qué Abraham no escoge a Lot, su sobrino, para ser el que iba a manejar toda su descendencia, el pueblo de Israel? Y dos, ¿por qué Abraham como que se queja con Hashem? Hashem, no me has dado descendencia, va a manejar toda no nada más mi fortuna y mi casa, mi familia, toda la espiritualidad del pueblo de Israel. ¿Quién? Este señor, muy bueno, Eliezer, pero después de todo no es ni de mi familia, ni es nada, él lo va a manejar. Entonces, estamos tratando de contestar esas dos preguntas. Y para eso contamos esta historia, que todavía no la responde, pero más adelante va a venir la respuesta. Entonces, la Gemara dice que después de todo, regresando a la historia de los dos jajamim, no se calmó la angustia de Rabbi Jiyá bar Abba, que era el jajam que tuvo poca gente. No se calmó la angustia. Y la pregunta es, ¿qué más le podía decir Rabbi Abhu para complacerlo? Para tranquilizarlo, para decirle ya no estés mal, si no tuviste mucha gente fue porque tú traías los brillantes. No estaba así, muy convencido, no estaba muy tranquilo. Pues ya le dijo muy bonito y lo acompañó al cuarto y le dio honores. No estaba tranquilo. Y la pregunta es ¿por qué al jajam no le pareció ya suficiente la explicación que le dio el otro jajam, que sí tuvo mucha gente en su conferencia? ¿Va quedando claro hasta acá? Sí, quedó clara la idea. Ok, entonces vamos a empezar a responder con lo siguiente. Hay que saber, y ahí va el mensaje, ok, para los jóvenes y los más jóvenes. Hashem creó al ser humano con un potencial sumamente vigoroso y sumamente dinámico para que él sea quien encare el esfuerzo y alcance las metas que se trazó en su vida. Lo voy a explicar de atrás para adelante. La persona se pone metas en la vida. Por ejemplo, un joven dice, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, yo quiero ser rabino, yo quiero, etcétera. Igual una dama también se pone metas en la vida. El potencial para lograrlo, Hashem se lo provee a la gente. Hashem crea a la persona con ese potencial vigoroso y dinámico para que la persona llegue a conseguir sus metas. De hecho, la misión que tiene el ser humano es desarrollar su capacidad al máximo, desarrollar su potencial al máximo e ir edificando paso a paso ese proyecto que él se planteó, esa meta que él se planteó. Pero Hashem finalmente le da la capacidad de desarrollar ese potencial. Sí lo tiene. O sea, vamos a tomar el ejemplo, una persona quiere ser en la medicina, ustedes saben, hay especialidades, hay de especialidades a especialidades. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál sería la especialidad más complicada que ustedes se imaginarían en medicina, ¿qué me contestarían? Cardiología. ¿Qué más? Claro, neurocirugía. La neurocirugía no es nada fácil. ¿Por qué? Porque en el estómago, si abres y te equivocas, bueno, pues ahí lo coses y lo cierras y a ver cómo le das, pero ahí lo arreglas. El estómago, el intestino delgado tiene 12 metros. Si te equivocaste con 1 metro, pues lo cortas y pegas los otros metros, le quedan 11 metros, no pasa nada, ni se va a dar cuenta el paciente. Hasta el corazón, pues hay más o menos el corazón, le echamos ganas y sale adelante.
Pero el cerebro, a cualquier área del cerebro que entres, por ahí pasan fibras nerviosas, pasan dendritas, axones, las células nerviosas, que si te llevas a una, puede ser que dejes barminar al paciente sin hablar, sin ver, sin oír, etcétera. El cerebro no es cualquier cosa. Más o menos los médicos saben qué área del cerebro maneja tales cosas, pero aún así hay que tener muchísimo cuidado. La neurocirugía. Entonces imagínense que una persona se propone primero que todo ser médico, luego ser neurólogo y luego ser neurocirujano. Para llegar a ser neurocirujano hay que pasar por las dos anteriores. Médico, luego neurólogo y luego neurocirujano. No puedes saltarte de médico a neurocirujano. Tienes que primero ser neurólogo y luego neurocirujano. Casi calcúlenle, estamos hablando de 15 años, desde que empiezas la carrera de medicina hasta que acabas neurocirugía. Nada fácil. Bueno, pues a esa persona Hashem le da todas las posibilidades, le da en él el potencial que puede desarrollar en su máxima capacidad para llegar a cumplir su meta. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para evolucionar, progresar y desarrollarse. Ojo, no me refiero a evolución de las especies, que de chango va a ser humano, no me refiero a eso, sino que evolucionar en su proyecto y desarrollarse como médico, neurólogo, neurocirujano para llegar finalmente a conseguir su meta. Sin que la persona evolucionara como debe de ser, ¿qué habría pasado? El hombre ya hubiera sucumbido ante el desgaste que hay. 15 años de carrera no son fáciles. Hay carreras que en 2-3 años ya se acaban. 15 años en el Inter, a lo mejor este joven se quiere casar, en el Inter este joven a lo mejor quiere tener hijos, y en el Inter se quiere especializar a otro país, y en el Inter pasan muchas cosas que a lo mejor el joven dice, ya estoy harto, llevo 12, 14 años estudiando, no tengo un quinto en la bolsa, estoy agotado de tanto estudiar, casi no hay vacaciones, las guardias son agotadoras, y el joven dice, ¿qué tengo en la mano? No tengo nada. Si soy médico, soy neurólogo, pero yo quiero ser neurocirujano. Entonces, puede ser que la persona, si no tuviera ese deseo de evolucionar y de progresar, de llegar a su objetivo, haya sucumbido ante el desgaste que provoca el estancamiento y la rutina. Entonces, hay veces, vemos gente que no logra el objetivo deseado. ¿Cuántos? Tomemos el caso, médicos, nada más médicos, no neurólogos ni neurocirujanos. Médicos no llegan al objetivo, ni siquiera se titulan. Ingenieros, abogados, etcétera, muchísimas carreras que la persona se queda a la mitad de la carrera y no logra el objetivo que se propuso al principio. Entonces, vamos a empezar a llegar a las primeras conclusiones. Acuérdense, 2 preguntas retóricas. ¿Por qué Abraham no escoge a Lot? ¿Y por qué Abraham como que se queja de que no tiene un descendiente llamado Isaac quien pudiera llevar las riendas del pueblo de Israel y se lo tenía que dar a Eliezer, cuando Eliezer era grandísimo en todos los aspectos humanos y aspectos espirituales, económicos, en todos los aspectos era muy bueno? ¿Cuál es la queja? Y 2, ¿por qué no se lo da a Lot? Entonces, la primera de las conclusiones que vamos a llegar es la siguiente: no hay nada más doloroso que ver un potencial no desarrollado. Lo voy a volver a explicar. No hay nada más doloroso que ver, aunque sea en tu hijo, o en ti mismo, o en tu esposa, o en tu hermano, vamos a decir, en nosotros mismos, un potencial no desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú ves que una persona tiene potencial, vamos a decir, para ser ese neurocirujano, y sabe medicina perfecto, se sabe los libros de medicina, los tiene en la cabeza, tienen la lógica médica que tiene que haber, porque la medicina es muy lógica. Uno puede ser médico y haber dejado de ejercer 30 años y tiene la lógica médica, no hay necesidad que sepa cómo se llaman todos los músculos y todas las arterias y las venas del cuerpo. Puede diagnosticar y puede dar tratamiento por la lógica médica que algún día tuvo, ¿sí? Puede ser que una persona llegó a ser ese médico, llegó a ser neurólogo, pero no desarrolló el potencial para hacer lo que él quería hacer, ser ese neurocirujano. ¿Cuántos neurocirujanos conocen? No voy a decir nombres, pero no hay muchos. De Leo, Clériga, no sé, díganme otro tercero.
Vean, no hay tantos. ¿Cuántos pediatras? Podemos mencionar 10. ¿Cuántos gastros? Podemos mencionar 20. Pero ¿cuántos neurocirujanos conocemos? No hay muchos. ¿Por qué? Porque es un camino muy largo y hay veces el potencial se queda no desarrollado. Y ese es el tema de la plática. El potencial no desarrollado. Entonces, vamos a tratar de analizar cuáles son los factores que propician el rezago en la evolución del potencial humano. ¿Cuáles son los factores que hacen? Ya cada quien olvídese del neurocirujano, cada quien pensemos en nosotros mismos. Y cada quien sabemos que cada uno de nosotros tiene potencial de algo. No voy a decir, pero cada quien de ustedes sabe que tienen potencial para algo. Tanto los que estamos aquí presentes como la que la gente nos está oyendo. Todos sabemos que de algo tenemos potencial. A, B, C, D, hasta la Z, no importa, pero de algo tenemos potencial. ¿Y cuál es el factor que propicia ese rezago en la evolución de nuestro potencial? Entre otras cosas, y darle lo más sobresaliente que es, la comodidad y la conformidad. Hay una palabra hoy en día que se usa mucho, que se llama la zona de confort. A la gente le gusta su zona de confort, está bien, ya gana así lo necesario, no se mueve más, se siente a gusto, sabe que tiene potenciales para llegar mucho más, para hacer mucho más, y la persona dice, yo aquí me estaciono. ¿Por qué? Porque ya, aquí estoy bien. De hecho, este era uno de los objetivos. Yo sé que puedo dar más, pero era uno de mis objetivos, hacer lo que hago. Y esa comodidad y esa conformidad son terribles. Con eso la persona fácilmente puede fracasar en su objetivo, en su meta inicial que se había propuesto. En nuestro caso, el neurocirujano puede ser que se quede como neurólogo, pero neurólogos hay muchísimos, neurocirujanos no hay tantos. Y puede ser que haya también algunos neurocirujanos, pero no todos son igual de buenos. Esa persona se quedó atorada. Es más, ni a neurólogo llegó a ser un excelente médico general, pero hasta ahí nada más. Entonces, la comodidad y la conformidad son un problema tremendo. Si ustedes van hilando, van a ver ahorita que tiene que ver la historia que contamos de los dos jajamim, Rabbi Abhu y Rabbi Hillá bar Abba. ¿Por qué se enojó tanto Rabbi Hillá bar Abba? Porque no tuvo asistentes a su clase. ¿Ustedes creen que haya sido por eso? Van a ver ahorita que no fue por eso, por lo que se enojó y por lo que le dolió. Hoy en día, la ciencia, la tecnología, la modernidad ha creado muchísimos inventos con el propósito de mejorar nuestra calidad de vida. Hace un rato estábamos estudiando en una clase más ingenuidad de que ahí habla de repente en la hoja 20 de que después de 120 años a la persona no la entierran con nada más que con lo que se llama los tajrijín. ¿Qué son los tajrijín? La mortaja. La mortaja. Y todas es iguales para hombres, para mujeres, para ricos, para pobres. La Gemara en Moed Katán trae que antes a la gente muy rica la enterraban con una mortaja muy fina. A los pobres, pues así, había de negro y había de blanco. Para evitar cosas, quién de negro y quién de blanco, quién fino y quién no fino, la halajá es y ahora todos iguales. Del mismo color, de la misma tela, todos iguales. Pero ¿qué es de lo que estábamos hablando? De que no hay nada de bolsas. La mortaja no tiene bolsas. ¿Por qué no tiene bolsas? No vaya a ser que la persona se quiere llevar algo al otro lado, al otro mundo. ¿Para qué? Para sobornar ahí al que lo reciba. Como quien hizo, por ejemplo, ¿se acuerdan de Saddam Hussein? Saddam Hussein se enterró él mismo, ¿se acuerdan? Con una maleta, ¿cuánto había? ¿Se acuerdan? $750,000 en efectivo. Él se pone en la maleta $750,000 en efectivo para sobornar al que lo encontrara. Obviamente no sobornó a nadie, todos sabemos cuál fue su final. Pero hoy en día no hay bolsas. ¿Por qué no hay bolsas? Para que no te lleves nada. Entonces, como que se hizo una pequeña encuesta en la clase, ¿y tú qué te llevarías? ¿Qué te pondrías en la bolsa para si es que hubiera bolsas en la mortaja? ¿Y saben qué dijo la mayoría de la gente? Mi celular. El celular. ¿Por qué el celular? Porque pues para hacer una llamada de arriba, para mandar un WhatsApp, para estar comunicado. Hoy en día, acuérdense en qué contexto lo estamos diciendo.
Ha habido tantas cosas que la modernidad, la tecnología nos ha dado, que en lugar de hacer bien, ¿qué han hecho esas cosas? Han afectado la agilidad mental y la capacidad de creatividad se dañó muchísimo. Los celulares tienen cosas buenísimas, pero tienen cosas también, si le preguntas a uno, ¿cuántos son 8 por 8? No hay problema, sacas, le mueves así, primero que todo pones tu clave, calculadora, 8 por 8, 64. Antes sabíamos cuánto era 8 por 8. Como ese maestro que le pregunta a Pepito, a ver, Pepito, 8 por 3, 8 por 3, 23, maestra. ¿Cómo, Pepito? 8 por 3, 24. Dice, maestra, ¿qué quiere? ¿Rapidez o precisión? Una de las dos. Las dos juntas no se puede. O rapidez o precisión. Entonces, tristemente, lo que nos ha llevado a tener ese deterioro, ese desgaste, esa comodidad, esa conformidad, entre otras cosas, son los inventos modernos. Pero no vamos a ir en contra de ellos, son una realidad. Los celulares son una realidad y la forma de vida con celulares y calculadoras y computadoras es una realidad y no lo vamos a cambiar. Pero lo que hay que saber es que el hombre se tiene que esforzar, el ser humano se tiene que esforzar, se tiene que salir de su zona de confort, de su comodidad, de su conformidad, y se tiene que esforzar en que los proyectos que va a invertir en la vida, en que las metas que se propuso ese joven que a los 18 años dijo, yo voy a estudiar medicina, para estudiar neurología, para estudiar neurocirugía, esos proyectos son los que lo llevan a desarrollar en forma adecuada ese potencial atesorado en su interior. El potencial está, y de hecho les voy a decir algo, el potencial para ser neurocirujanos está en cada uno de nosotros. El potencial para ser el Gadolador, el rabino más grande de la generación, está en cada uno de nosotros. El potencial para ser la Rebbetzin, Kanievski, está en cada una de ustedes, que vivan todas, o la hija de la Rabanit Kodeletsky, que la conocimos, está en cada una de ustedes. Está en cada uno, el mismo potencial, ella no tiene nada más que ustedes no tengan. Alguien puede decir, bueno, era hija de Rab Haim, pues no importa, cada quien podemos desarrollar esos potenciales. Sin embargo, ese confort, esa conformidad que todos tenemos, nos lleva a no desarrollar los proyectos. La respuesta a la historia de Rabbi Abhu, que llenó el Kinis con sus historias, y Rabbi Hillá Baraba, que tuvo el Kinis vacío por estar hablando al alajá. Y la pregunta que sobre esa historia planteamos, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Por qué estaba tan enojado Rabbi Hillá Baraba con todo y el consuelo que le dio el otro jajam? ¿Se acuerdan qué consuelo? Vamos al pueblo y yo vendí chucherías, cosas puras baratijas, por eso tuve mucha gente. Tú vendiste brillantes, por eso no tenías gente, porque no todo el mundo lo puede pagar. Con que lo acompañó a su cuarto, lo consoló y no se consoló. La respuesta tiene que ver con nuestro tema. No crean que se enojó, o más bien, que se dejó de consolar porque uno tuvo más gente que el otro, porque él no tuvo gente. La respuesta, ¿cuál es? Es que le dio dolor que la gente fuera tan conformista. Lo voy a explicar. ¿Se entendió? Ya, el que entendió rápido entendió, pero lo voy a explicar para que yo lo entienda. Le dio dolor que la gente sea tan conformista. Oye, si viene alguien a explicarte temas profundos de judaísmo y en particular de halajá, y la gente se va a oír historias y cuentitos y agadot, él no tenía celos, ni tenía dolor de otro tipo, ni le molestaba y entendió perfecto el ejemplo de los brillantes y no los brillantes. Él que dijo, no puede ser que la gente sea tan conformista. Y en ese tópico gira la respuesta. No puede ser que la gente vaya a querer nada más oír cuentitos. Él entendía perfecto lo de los brillantes y los no brillantes. Sino, el problema está diciendo que la gente, desde aquel entonces, estamos hablando de una historia que aparece en el Tratado de Sotá, hoja 40, que quiere decir hace 1800 años. Desde aquel entonces ya la gente tendía a la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo que es lo peor que puede existir. Cuando la gente en la vida se va a buscar el menor esfuerzo. Voy a hacer lo que me lleve menos tiempo, lo que me cueste menos dinero, lo que me cueste menos trabajo, lo que sea más fácil de hacer.
Y ese es un problema gravísimo. ¿Ustedes creen que alguien con ese criterio de vivir con el menor esfuerzo va a llegar a ser ese neurocirujano que se propuso alguna vez? Nunca. Porque para ser neurocirujano tienes que saber que te tienes que acabar libros y libros y libros de medicina, y te tienes que acabar guardias y guardias y guardias, y te tienes que perder de muchos viajes y paseos y todo para llegar a ser ese neurocirujano. No puedes llegar a ser ese neurocirujano exitoso con la búsqueda del menor esfuerzo. Y eso es lo que al Jajam le dolió. Al Jajam le dijo, no puedo entender el hecho que la gente busque lo fácil y lo superficial. Y esa también es una plaga de esta época. Ustedes dense cuenta, cuando las señoras platican con amigas, o cuando los señores platican con amigos, dense cuenta. Te das inmediatamente cuenta qué persona quiere hablar de temas profundos, de temas que valen la pena hablar, o gente que ¿viste el aguacerazo de hoy? Sí, vi el aguacerazo. ¿Pero viste que se cayeron árboles? Sí, vi que se cayeron árboles. ¿Pero viste cuántas hojas había tiradas en el suelo? Sí, vi cuántas hojas había tiradas en el suelo. Había muchas hojas tiradas en el suelo. ¿Las contaste cuántas? No las conté. Ya, cambia de tema. No voy a contar las hojas tiradas en el suelo. Hay gente que se la pasa hablando del clima, de los baches y de la contaminación. Y ese es su tema de toda la vida. Hay gente que busca lo superficial. Hay gente que busca lo profundo. Hay gente que busca ir más a fondo en cualquier tema que le quieras tocar. Y eso es lo que le dolió a Rabbi Hillel bar Abba. ¿Cómo puede ser que la gente se haya querido a lo superficial? No es que estaba celoso, simplemente le dolió la falta de esfuerzo de la gente de ese pueblo y la trivialidad. ¿Han oído esa palabra? Trivialidad, muy trivial, muy por encimita. Gente que le gusta todo muy por encimita. Yo lo he visto mucho en candidatos a parejas y todo. Dice, el tema de conversación es súper superficial, súper trivial. Y a mí me gusta profundizar, a mí me gusta construir, a mí me gusta crear, a mí me gusta ir a fondo en los temas, a mí me gusta concluir, etcétera. Eso es lo que le dolió al Jajam. Que la gente no buscaba esforzarse y concentrarse en temas profundos para de ese modo desarrollar el intelecto. Porque el intelecto se desarrolla cuando lo exprimes con temas de fondo, no con temas por encimita, temas por superficiales. Obviamente esto va mucho con la naturaleza de la persona. Mucho va entre los hombres, entre las mujeres, pero no pensemos que lo que la Gemara dice, Nashim datan kalot, que el da de la mujer es más ligero que el del hombre. ¿Qué quiere decir? Aparentemente más trivial. No es cierto. Hay mujeres que van más a fondo. Hay mujeres que les gusta hablar de temas superficiales. Así como que hay hombres que les gusta la trivialidad, todo por encimita, todo facilito. También obviamente hay hombres que les gusta profundizar en los temas. Ese conformismo es lo que le dolió a este Jajam. Ok, con eso entendemos esa historia, pero obviamente la tenemos que relacionar con nuestro tema, que es ¿por qué? Las dos preguntas retóricas que planteamos, ¿se acuerdan? ¿Por qué Abraham no escoge antes que nada a Lot, que era su sobrino, y por tutoría, por ley, por lo que sea, le tocaba primero a él la heredad del pueblo de Israel? Y dos, ¿cuál fue su queja de Eliezer? No hubiera estado mal Eliezer. Y la respuesta es exactamente la misma que la historia de estos dos jajamim. La respuesta es que Eliezer efectivamente era un hombre de un nivel altísimo. Tenía una capacidad de retención maravillosa. Tenía bondad, tenía nobleza, tenía honestidad, tenía todo el dinero de Abraham. Abraham se lo da para pagar el dote de Rivka. Era súper honesto con el dinero. Era tzadik como pocos. Era todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, ahí estaba también su defecto. ¿Se acuerdan qué dijimos al principio? Que la Gemara en Yomá decía que era Eliezer, era un hombre que era receptor de la sabiduría de su maestro y propagador de la sabiduría de su maestro que él recibía, la propagaba a los demás. Pero ahí se quedaba todo. Nada más recibía y propagaba. Lo que aprendía lo transmitía, pero de él mismo no aportaba en lo absoluto. Esto es bien importante, no sé si me estoy dando a explicar. Él recibía y propagaba, muy bien, bastante, con honestidad, con tzidkut, con todo lo que ustedes quieran, pero de sí mismo no aportaba nada. Y eso es un problema grandísimo. Puede ser que seas una persona que seas
muy inteligente y que en una clase en la universidad o en una clase de Torah o donde les guste, la captes perfecto y la pongas en un examen y te saques 10 excelente. Pero la pregunta es, ¿de ti qué aportaste? ¿De ti qué diste? ¿De ti qué hay de novedad? ¿Cuál es tu hidush? ¿Cuál es tu aportación? Recibir y propagar era lo que hacía él. Pero Abraham Avinu dijo, necesito algo más. Por eso Abraham dijo, necesito a alguien de mi simiente. No me basta con Eliezer. Todavía no contestamos a Lot, pero no me basta con Eliezer. ¿Por qué? Porque él recibe y propaga, pero no aporta nada en lo absoluto. ¿Y eso qué tiene? No está tan mal. No, sí tiene problema. ¿Por qué? Porque una persona de ese tipo no tiene capacidad de creación, de crear. 2, de innovar nuevas situaciones. 3, de responder ante problemáticas que se salen de lo normal. Hay problemáticas que siempre son encajonadas a un mismo tipo de problemas, pero hay veces hay variantes de los problemas que tienes que sacar tu ingenio, tu innovación, tienes que sacar tu sagacidad, tu rapidez, tienes que sacar tu chispa. ¿Para qué? Para resolver un problema que se salió del cuadro habitual de problemas que hay. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Se entendió? Y eso Eliezer, por lo visto, no lo tenía. Él recibía y así propagaba, pero nada más. No desarrollaba su potencial humano a su máxima capacidad. Y eso Abraham Avinu se da cuenta. Y dijo, no puedo con él. Es grandísimo, le dio la confianza de ir a buscarle la novia a su hijo, su nuera, todo lo que ustedes quieran, el dinero, todo. Pero se necesita algo más. Se necesita que haya esa evolución en el ser humano, que desarrolle su máxima capacidad. En pocas palabras, que su potencial lo lleve a cabo al máximo, que el máximo esfuerzo lo lleve a cabo. Y eso obviamente parece que habla de que Eliezer había caído como que en una zona de confort. Excelente, en top, lo que hacía lo hacía al top, pero le faltaba. Y ese es un mensaje muy grande para nosotros. Por eso en la mañana dije, esta es una plática muy importante para la gente joven y la gente también, que somos también jóvenes. Saber que la persona no puede caerse en una zona de confort en la vida. ¿Por qué? Porque la vida sigue, la vida va evolucionando y vienen generaciones abajo que empujan muy fuerte y vienen generaciones abajo que saben esto bien y que no se quedan en zona de confort y tú tienes que seguir echándole para adelante. ¿Cuál es el límite? ¿Quién sabe? Tal vez la edad, ¿cuál es el límite? La fuerza física, lo que sea, pero hasta donde tú des, donde de tu fuerza y de tu edad, tienes que seguir empujando para adelante. Que ni se diga si eres joven. Entonces, la siguiente pregunta que hay que responder, ¿cuál es la de Lot? A Lot había con él otra situación por la que Abraham no le dio la posibilidad de consolidar al pueblo de Israel, de continuar. Si quiere, al final damos 5 minutos para preguntas, por favor, si no es molestia, para terminar la idea, porque me falta un buen trecho. Entonces, con Lot también él vio, Abraham se dio cuenta de que el heredero del pueblo de Israel tenía que tener las características que él buscaba. Con Lot se da cuenta que si a Eliezer le faltaba, pues le faltaba muchísimo más a Lot. Lot, por supuesto, tenía la capacidad de continuar. Lot no tenía las capacidades de Eliezer, y si Eliezer no podía, por eso de Lot luego se pasa Eliezer. Abraham dice, si no voy a tener hijos, va a tener que ser Eliezer. A Lot lo descarta inmediato porque Lot no tenía ninguna de las características positivas de Eliezer. Así es que si a Eliezer lo hace a un lado, con más razón se contesta Lot, que lo tuvo también que hacer a un lado. Entonces, el heredero espiritual del pueblo de Israel no podía ser cualquier persona, tenía que ser alguien grande. Y de hecho, así fue. Cuando nace Yitzhak, cuando finalmente nace Yitzhak, se complementa a Abraham. Lo voy a explicar. Abraham, ¿qué era? Abraham era Isha Chesed. Era todo favor, era todo bondad, era todo lo que en realidad podía esperar un ser humano noble, bueno, su tienda de campaña por los 4 lados para que todos entraran y daba de comer, y lo único que pedía era que dijera a la gente Berajot, toda la nobleza. Pero finalmente, un mundo con solo nobleza tampoco puede funcionar. ¿Se entendió? Así es. ¿Por qué no? La bondad, el gesed, no puede ser. No puede ser. Se tiene que completar. ¿Quién viene a completar a Abraham? Su hijo Yitzhak.
¿Qué era Yitzhak? Yitzhak era Geburah. Era la justicia rigurosa dentro de los mecanismos que conformaban el sistema de conducción general. Se necesitaba el complemento a ese Gesed. Gesed solo no se puede nivelar. Ze leumat ze bara Elohim, está escrito. Hashem creó las cosas en paralelo, en equilibrio. No podía ser solo rigurosidad de Yitzhak, pero tampoco podía ser solo Gesed, bondad de Abraham. Tenía que venir las dos cosas. Y hasta ese punto, entonces, con esa justicia, el mundo pudo entender bien claro lo que era el equilibrio entre las dos cosas. Una persona totalmente bondadosa, en extremo, ¿qué va a hacer? Va a perdonar todo, va a ceder todo. De no existir esa justicia que tenía Yitzhak, que va a proteger a la humanidad de la gente abusiva. Hoy en la mañana publicaron, la verdad, buscando así para las clases, en una página, se llama Arutz Sheva, publicaron el video de una mujer, se llama Anat Cohen. Se llama, la conocen, yo tampoco la conozco, una judía de Hebrón. Pero esta mujer, que de verdad mis respetos, vive en Hebrón y la ven una señora con su pañoleta, con su manga larga, con su falda larga, y que de repente están ahí dos fotógrafos alemanes que ya eran conocidos ahí en Hebrón, que venían a tomar fotografías y videos de todo lo que le es positivo a los palestinos de ahí. De todo lo que, como diciendo, vean, pobrecitos palestinos, pobrecitos. Y esta mujer les dice, ¿qué hacen acá y qué hacen acá? Y chácatelas, que le da uno al fotógrafo. Y el fotógrafo, no, ya párale, y agarra y le da otra en la cámara y se la tira, y le quita la bufanda y le empieza a dar de bufandazos, y se empiezan ellos a echar a correr. Vean qué increíble, ¿eh? Y esta mujer se echa a correr detrás de ellos, y ellos, ya, por favor, ya no nos haga nada. ¿Lo pueden creer? Y los tipos estaban grandotes, esos alemanes grandotes, no crean que eran dos chaparritos. Ella estaba chaparrita y ellos aldotes, y esta mujer echándose a correr detrás de ellos. Te da risa y te pones a pensar mil cosas y dices, ve lo que es el valor de una persona. Yo sé que no es lo ideal andar pegando ni andarse dando decates ni nada, pero esta mujer tuvo el valor de decirles, ya, dejen de fotografiar cosas nada más a su favor. Vean, la realidad es otra. Y esta mujer lo hace. ¿Qué quiere decir? No basta con pura bondad, sino es también que haya el equilibrio. Y finalmente llega la perfección de los tres. ¿Con qué? Con Jacob, que hace Tiferet, que es el equilibrio, la rectitud, etc. Entonces, Abraham finalmente recibe como pago a ese hijo Yitzhak, que tanto estaba pidiendo. Hay un suceso, de hecho nos quedan 3 sucesos y nos quedan como 10 minutos, pero hay 3 sucesos que van rápido y los vamos a tratar a explicar, van a ejemplificar lo que dijimos. El primero, Akedat Yitzhak. Cuando Abraham vino se lleva a Yitzhak, a su hijo Yitzhak, a la Akedah, él no nada más va solo, sino va acompañado también de ¿quién? De Eliezer y de Ismael. Y va con ellos. Y de repente cuando llegan al Ara Moría, a la montaña donde iba a ser la Akedah, se voltea Abraham con Eliezer y con Ismael y les dice, ¿qué ven ahí al frente? Era la montaña, el Har Moriah, donde estaba la montaña y estaba como una nube encima, que era lo que Abraham tenía como señal que ahí estaba la presencia de Hashem. Ellos le dicen, pues vemos la montaña. Le contestan, ¿quién? Eliezer e Ismael. Le contestan a Abraham. Dice Abraham, no hay ningún problema. Así como ustedes nada más ven el Homer, ¿qué quiere decir? Lo material. Ustedes son comparados como el Homer Hamor, como al burro. ¿Por qué? Porque nada más alcanzan a ver las cosas materiales. La pregunta se hace en los Jajamim, ¿qué pasó? No que Eliezer era alguien muy grande. Ismael finalmente, aunque era de Agar, pero era su hijo. ¿Por qué les habla de esa manera? No. Y la respuesta que dan los Jajamim es que ellos no se esforzaron por ver más. Abraham quería medirlos, quería darse una idea qué veían ellos. Si veían realmente más a fondo de la montaña, les iba a decir, vengan conmigo. Pero si nada más vieron una montaña y no ven que la presencia de Hashem estaba ahí, quiere decir que no había que llevarlos con ellos. Si no, la pregunta sería obsoleta. Abraham esperaba de ellos que vieran una visión más profunda. ¿Qué quiere decir? Que Eliezer e Ismael no desarrollaron su potencial de intelecto a la máxima capacidad. No se esmeraron en profundizar y llevar ese diálogo y esa visión a un nivel más elevado. Otra vez, la misma idea. Dice Abraham, no sirven para dirigir al pueblo de Israel.
Hay otra historia en la Gemara, en el Tratado de Sanedrín, que habla de la despedida de este mundo de un jajam muy grande que se llamaba Rabbi Eliezer. A Rabbi Eliezer, por algún motivo, lo excomulgaron. Y al final de sus días, cuando él estaba excomulgado, los alumnos dijeron, vamos a visitar al jajam, aunque esté excomulgado, le hayan hecho jerem, vamos a visitarlo. Lo van a visitar y en una ocasión, ya cuando ya estaba muy enfermo, llegan los alumnos y obviamente se pararon a una distancia de 2 metros de él, porque una persona cuando está excomulgada no se le puede uno acercar demasiado. Se paran a 2 metros de él y les dice el maestro Rabbi Eliezer, dice, ¿por qué vinieron? Dice, jajam, venimos a estudiar Torah de tu boca. Y él les dice, ¿y por qué no vinieron antes? Y ellos le contestan, no le van a decir porque estabas excomulgado, jajam. Les dio pena decirle así. Sí, dijeron, no, es que no tuvimos tiempo para venir antes. Y el jajam les contesta fuerte, les dice, no sería sorpresa para mí que vuestro final fuera sellado con una muerte trágica. Está muy fuerte, el jajam así les dice. ¿Quién estaba entre esos alumnos? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva le dice, jajam, le dice Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer, ¿y cómo va a ser mi final? Y le dice Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, tu muerte va a ser más trágica que la de tus compañeros. Y así fue, ¿se acuerdan? La muerte de Rabbi Akiva fue tremendamente trágica, ¿se acuerdan? Lo quemaron y lo rasgaron su carne con peines de acero, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó aquí con este jajam? Era un jajam de la Mishnah. Se está vengando de sus alumnos porque no lo fueron a ver, porque estaba excomulgado. Finalmente esa excomunión impedía que los alumnos lo fueran a ver. ¿Era una venganza? Seguro que no es por ahí. Y por supuesto que no va por ahí. Sino, de acuerdo a los jajamim, dicen que esos 10 alumnos fueron los Azara Arugé Malhut. Los 10 jajamim, ¿se acuerdan? Los Azara Arugé Malhut, que murieron en manos de los romanos y tuvieron que vivir esa muerte, o sea, pasar por esa muerte trágica. ¿Por qué? Porque era la reencarnación de los 10 hijos de Jacob cuando vinieron a Yosef a los ismaelitas. Y así fue, y así se sabe que los Azara Arugé Malhut eran la reencarnación de los 10 hijos de Jacob. La pregunta es, ¿por qué le dijo a Rabbi Akiva, tu muerte va a ser más trágica que la de los demás? ¿Y quién le dice la respuesta? La misma línea de pensamiento. No nos podemos salir de la línea de pensamiento. ¿Cuál es la línea de pensamiento? Muy sencillo. Rabbi Akiva tenía un coeficiente intelectual mucho más elevado que los demás. Y su corazón estaba abierto como las puertas del Bet HaMikdash en sabiduría y conocimiento. Y por esa razón fue sentenciado a una muerte más dura y mayor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la capacidad de desarrollo es lo que Rabbi Akiva merecía. No le faltó inclusive desarrollar con todo, y que hoy tenemos todo el Talmud gracias a Rabbi Akiva, pero para su capacidad y su nivel tenía que haber desarrollado todavía más. Está tremendo. Rabbi Akiva desarrollar más de lo que hizo, y aún así empezó ¿se acuerdan? A los 40 años. Él no empezó desde chiquito, no fue a la yeshiva, no fue al kitab. A los 40 años empezó a estudiar el Alefet, y con todo y todo, por eso el jajam le dijo esas palabras. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto, y esta es otra idea más, otro ejemplo más, con la misma idea que estamos manejando, dice en Mishle que dice así, Jajam Lev yikach mitzvot. Jajam Lev, una persona sabia de corazón, una persona de corazón sabio, una persona de buen corazón y aparte sabio, yikach mitzvot. ¿Qué hace? Toma las mitzvot. No esperas que la mitzvah venga y te toque la puerta, sino tú vas por la mitzvah. Y a eso, dice ahí, los jajamim me explican a quién se refiere, a Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu ve que el pueblo de Israel ya va a salir, y todo el pueblo de Israel, ¿a qué se dedicó? A saquear sus propias riquezas que los egipcios les habían quitado. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la plaga de obscuridad? ¿Qué hizo Moshe Rabenu? ¿Se acuerdan? Sacó los huesos de Yosef. Y dice, Jajam Levi Kach Mitzvot, el sabio de corazón toma las mitzvot. ¿A quién se refiere? Se refiere a Moshe. Pregunta, ¿por qué no a todo el pueblo de Israel? Si después de todo, el pueblo de Israel estaba cumpliendo lo que dice el Pasuk, van a salir con una gran riqueza. Para que se cumpliera el Pasuk,
Ellos tenían que ir por la riqueza, si no el pasuk no se cumplía. El pueblo de Israel no hizo nada malo. ¿Por qué solo sobre Moshe se dice que él es el Jajam Levi Kach Mitzvot y no sobre todo el pueblo de Israel? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque hay veces en la vida tienes dos alternativas. Tienes dos mitzvot por hacer. ¿Qué dijiste? Claro. Ellos fueron a lo fácil. Ellos pudieron haber dicho, vamos primero a rescatar todos a Yosef. No fue fácil. Claro que Moshe utilizó, de acuerdo a la Kabbalah, nombres de Hashem, etcétera, y subió el ataúd de Yosef. Pero ellos fueron por lo fácil. Señor, Abu Mazen, Abu Musen y Abdullah, denos nuestro dinero. Y ellos estaban aterrorizados. ¿Por qué? Por las plagas. Ya era la novena, ahí viene la plaga. Y dijeron, claro que sí, tengan el dinero. Fueron por lo fácil. Pero Moshe fue por lo difícil. Moshe fue por lo difícil, por eso el trabajo fue más arduo, le exigía mayor esfuerzo y dedicación. O sea, le exigía, nuestro tema de la plática, sacar todo su potencial. Sacar todo su potencial. No el potencial desperdiciado, sino el potencial que tenía Moshe intrínseco, lo sacó y por eso sobre él se dice, Jajam Lev Yikach Mitzvot. Eso es, termina este ensayo que leí del Jajam Shlomo Sued, que me gustó mucho, que dice, sí, el conformista se percata de su rezago. Un conformista se da cuenta qué rezagado me quedé. Me quedé en mi zona de confort en los mejores años de mi vida. Y ahorita ya tengo 88 años, ya no estoy en los mejores años de mi vida, y me doy cuenta de cuánto me rezagué en la vida, y cuándo se puede dar cuenta la persona de eso, cuando se fija en otra persona que tuvo éxito, cuando esa persona se esforzó. Cuando la otra persona con la que él se está comparando dice, esta persona no se quedó en una zona de confort, esta persona le echó ganas, esta persona luchó, esta persona trabajó, esta persona sabía que tenía potencial y ¿qué hizo? Lo desarrolló. Sabía que tenía potencial y llegó a ser ese neurocirujano, y llegó a ser ese gran arquitecto, ese gran ingeniero, llegó a ser ese gran rabino, llegó a ser esa gran mujer del pueblo judío, llegó a ser esa persona. ¿No han visto acá, por ejemplo, esta clase que se refuá Shelema de esta señora linda Bat Jenny? Ella cuánto no hace en su hoja que pasa de la Shonara y todo, y cuánta gente no sigue con esta hoja, con su hoja, o que tenga refuá Shelema, linda Holtz con su hoja de cadena de favores. A cuánta gente no manda y cómo se entera uno de las gente que dice, yo no me quedo aquí, yo voy a hacer algo por el pueblo de Israel. O señoras que reparten despensas, o señoras que van y trabajan y ayudan al pueblo de Israel, y señoras que buscan hacer, a ver qué, no están en el celular, en el iPad, en el teléfono todo el tiempo, perdiendo el tiempo. O señores que igual, dicen, yo tengo que trabajar, pero aparte de mi trabajo me puedo dar tiempo para ayudar a los demás. O jóvenes que estudian y en el tiempo de estudio hacen actividades productivas, desarrollan su potencial al máximo. Eso es lo que se espera de nosotros. Cuando un conformista se da cuenta que se rezagó, cuando ve el éxito de aquel que se esforzó. Y yo creo que en nuestras manos está sacar todo ese potencial, sacar todo nuestro esfuerzo, salir adelante, apoyar a este pueblo maravilloso, el pueblo de Israel, con nuestro esfuerzo, nuestro potencial, que lo podemos desarrollar cada quien a nuestra manera, cada quien según nuestras capacidades, pero lo podemos desarrollar. No importa la edad, no importa el género, si es masculino o femenino, no importa la capacidad intelectual, no importa la posición económica, lo único que importa es que quieras, que tengas ganas. En Dabar, Omed, Lifnei Razón, nada se antepone a la voluntad. Cuando la persona tiene voluntad, lo logra. Cuando la persona no tiene voluntad y se atora ahí, se duerme en su zona de confort, por más que sea inteligente, rico, preparado y todo, ahí se va a quedar para toda la vida. Ahora sí, hay dos preguntas, pero ladies first, ¿te parece? Sí, Jessica. ¿Cómo podemos aportarle un tema que nos pide no tanto conocimiento? Estudiando más. El tema que usted se lo transmite a mis hijos, pero no aporto nada de mí porque es un tema que escuché de usted. Entonces hay una posibilidad, vuelve a oír la grabación, óíla 1 o 2 veces más, y platícala con ellos en la mesa de Shabbat. Si la oyes 1 o 2 veces, vas a entender más de lo que entendiste hoy, más de la primera, y en la segunda vas a entender mucho más, porque ya va a ser la tercera vez que lo escuchaste. Y ahí platícaselo a tus hijos en la mesa de Shabbat, por ejemplo. ¿Ok? Sí, ¿no? Eliezer,
Sabemos de antemano que era un tzadik, Sí. todo su género, o sea, Sí. algo Fuera de lo normal. fuera de lo normal y ad hoc a Abraham, que era lo que necesitaba. Claro. Sin embargo, sabemos también que Lot era No tan sadik. una persona, pues yo no diría nada sadik, ¿no? Y porque de hecho se fue a Sedón a Morá y le dijo también a Abraham, donde tú vayas yo voy al otro Así lado, es. o sea, Así totalmente contrario a lo que Abraham predicaba, ¿no? En cierta manera. ¿Por qué queremos ver nosotros a Lot como En el mismo un nivel que sucesor Eliezer? De algo tan grande si no tiene ni siquiera los mínimos requeridos para llegar? Claro, muy buena tu pregunta. ¿Y cuál es la respuesta que dimos durante la plática? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo queremos ver igual? Muy sencillo, porque era su sobrino. A él le correspondía. Si él no tenía hijos, él iba a heredar no nada más dinero, no nada más títulos, honorarios, no nada más grandeza, a todo un pueblo. Aquí el tema no es que iba a heredar la fábrica a su sobrino, le iba a heredar toda la dirección, la directriz de todo el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Ya está que las bases están maravillosas, el edificio tiene ya 3,300 y pico de pisos, el pueblo judío, y las bases fueron adecuadas, siempre lo hemos dicho, cuando vean un edificio alto, no se maravillen de cuántos pisos tiene, sino maravíllense de qué, ¿se acuerdan? De sus cimientos, ve cuántos pisos tiene abajo. Qué bárbaro, qué belleza, las torres, las de Dubái, y las torres en Kuala Lumpur, y la torre Sears en Chicago, y el Empire State. Fíjate, qué bárbaro, qué edificios, son preciosos, pero no te maravillas de su altura, fíjate en los cimientos que lo mantienen en alto. Entonces igual, el pueblo de Israel, no nada más decir qué pueblo tan milenario, sino qué cimientos tan buenos nos sembraron nuestros patriarcas, y es lo que Abraham buscaba. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias a ustedes, al contrario. Se requiere un poco de suerte. Sí. Es lo que dijimos, ¿te acuerdas? Hay muchos factores, pero si es una persona que tiene muy buena suerte, es una persona que en todo